Muy buenas noches, es un gusto, amigos televidentes, darle la bienvenida a su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar de elecciones. Se da el banderillazo de salida por parte del Tribunal Supremo Electoral y oficialmente se abre la posibilidad para que todos aquellos que aspiren a la silla presidencial en el 2014 puedan pedir el voto. Esta noche vamos a conversar, por supuesto, sobre diferentes temas, como por ejemplo, Cambio Democrático no va a participar en las próximas elecciones del 2014. Admisión de la demanda en contra de la ley de amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto, algo infaltable es que empiezan los problemas para hacer quórum al interior de las comisiones de la Asamblea Legislativa, porque parece que los diputados están más pendientes en la campaña que en seguir la producción del trabajo legislativo. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al licenciado Douglas Avilés, quien es secretario general de Cambio Democrático y diputado también de este partido político. Douglas, muy buenas noches, un placer tenerlo acá. Al contrario, gracias a usted por la invitación y saludos a la audiencia. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el licenciado Juan Carlos Martel, Juan José Martel, secretario adjunto de Cambio Democrático. Licenciado, un placer tenerlo acá en 8 en punto. Sergio, y gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por la oportunidad de tenerlos a los dos esta noche. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos esta entrevista y déjeme contarle rápidamente como un preámbulo que hoy iniciaron, como usted puede haber visto en todas las emisiones de Canal 33 Teleprensa, hoy iniciaron los partidos políticos su campaña electoral en una evidente medición de fuerzas. Ambos partidos que obviamente están dentro de esta contienda, unos en una coalición, otros solo. Esta semana conocimos que Cambio Democrático no va a participar en estas elecciones presidenciales. Licenciado Avilés, la primera pregunta que surge es, ¿por qué no? Bueno, Sergio, hemos, como tú bien sabes, hablado bastante sobre este tema recientemente. Hemos estado trabajando desde hace más de un año en algo que considerábamos una posibilidad real, que era construir una candidatura propia para la elección presidencial 2014. Hemos hecho una cantidad de esfuerzos importantes. Desde siempre dijimos que esto era un proceso que incluye, cuando menos, la necesidad de presentar una propuesta programática al país, cosa que sí hicimos hace más o menos unos 3 meses. La necesidad de definir también algunas alianzas, que yo creo que cualquiera que desee gobernar en serio esta nación tiene que entender que hay que conversar con los distintos sectores de la vida nacional. También es importante el hecho de tener claridad de que siendo esta una campaña donde realmente hay partidos políticos que son verdaderas maquinarias electorales, el fortalecimiento del trabajo en el territorio es vital. Cuán fuerte eres o cuán débil eres. Y un aspecto que evidentemente también es clave en esto, no lo es todo, pero es vital, que es la gestión de recursos, para finalmente aterrizar en la definición de una fórmula presidencial. Nosotros vinimos con esa claridad trabajando fuertemente, dedicando un tiempo importante en nuestro esfuerzo, simultáneamente a un trabajo interno de fortalecimiento. Y una y otra vez fuimos encontrando dificultades para materializar todas las partes de este proceso. Hemos avanzado bastante bien en algunas, pero no hemos completado las condiciones necesarias para arribar a la presentación de una candidatura. Hay que decir que nuestra militancia, nuestra base, ha tenido el sueño, el deseo de poder participar en esta elección presidencial, pero más allá de nuestra militancia, la ciudadanía salvadoreña de forma constante nos aborda y en muchos casos, lo digo de manera bastante objetiva, me lo dicen, no se siente representada con ninguna de las opciones políticas que están en la contienda electoral, al punto de decirte, probablemente estoy valorando quedarme en mi casa y no ir a votar o llegar a anular la papeleta. Bueno, el fin de semana nada menos tuve una conversación larga con un grupo de jóvenes que me abordaron en un centro comercial y me decían, ¿a quién me recomienda apoyar en la elección, dado que ustedes no van a participar? Y fíjate que fue una cosa bien difícil.
Realmente yo siempre estimulo a que la gente vaya a las urnas y cumpla con una responsabilidad, pero me quedé un poco mudo en el momento, porque en realidad uno no haya que poder aconsejar en estas circunstancias donde pareciera que ninguno de los candidatos está tomando en serio este proceso. Pero bueno, entonces intentamos una y otra vez tratar de construir esto, de construir este sueño, de ofrecerle a El Salvador una opción distinta que creo que se la merece, una opción que de entrada abordara de frente los problemas del país y no los evada, no a base de propuestas populistas ni discursivas, sino planteamientos serios. Y lamentablemente, hay que decirlo, una de las razones por las que no hemos logrado este propósito es que en medio de una campaña donde hay una danza de millones de dólares, en un país donde existe ya legitimada una pre-campaña, lo oigo decir al señor presidente del Tribunal Supremo Electoral muy recurrentemente en los últimos días, lo cual me da pie a constatar que efectivamente se da por un hecho que existe una pre-campaña, y donde hay una cantidad importante de movilización de recursos, y tenemos propuestas, y tenemos candidatos y personas capaces, pero no tenemos las condiciones suficientes para abordar lo que cuesta una campaña. Es que de alguna manera se ha llegado al punto donde con mucho dolor, no es lo que queríamos, hemos concluido este proceso al menos diciendo en esta etapa, en este momento, consideramos que no es conveniente inscribir una candidatura presidencial porque no tenemos todas las condiciones básicas, o al menos la mayoría, para poder participar. ¿Cuánta plata cree Douglas Avilés que se necesita para hacerle frente a unas elecciones, y qué es lo que los otros partidos sí tienen? Mira, Juan, por ejemplo, tiene una cuantificación ya de recursos, pero yo te puedo asegurar que estamos hablando de inversiones, si es que el término vale en este caso. 30 millones, 40 millones. Un gasto fortísimo de recursos. Estamos hablando, para mí, en esta etapa de precampaña, que han circulado no menos de 10 millones de dólares por cada partido político que está en contienda, para mencionar un número, porque si tú te fijas, ha habido una verdadera avalancha de propaganda que cuesta dinero, no es gratis, y en algún sentido, hombre, yo te digo, es chocante en momentos en que hay una situación económica difícil, pero son las realidades de una campaña electoral y frente a esas tenés que posicionarte. Solo quiero añadir una idea. Hay un aspecto que quiero dejar suficientemente claro a la ciudadanía y a nuestra militancia. Nosotros hemos actuado con la mayor responsabilidad y no significa que en este momento nos cruzamos de brazos. Nosotros cargamos este día, estamos portando los colores de nuestro partido porque el mensaje es claro. Ahora más que nunca estamos activos. Ahora más que nunca vamos a hacer planteamientos serios, esos que evaden los candidatos. Ahora más que nunca el país se merece una campaña seria, y ahora más que nunca, con mucho entusiasmo, vamos a estar activos y vamos a dinamizarnos alrededor de otros procesos que vienen y que no son poca cosa, como por ejemplo lo que ocurre un día después de las elecciones si no hay segunda vuelta, que es empezar a prepararte para los gobiernos municipales y las diputaciones. Pero por otro lado, también otra cosa quiero dejar clara. La decisión que nuestro Consejo Nacional ha tomado, y debe de quedar suficientemente claro esto, es que no cerramos la puerta, la clavamos y dijimos esto, se acabó, nos vamos para nuestra casa. No, al contrario. De hecho, hemos dicho que si ocurre una eventualidad en este transcurso, donde todavía hay plazos electorales que nos dan inclusive oxígeno hasta noviembre, y aparece una luz en el sendero, nosotros responsablemente convocamos nuevamente a nuestro consejo y, si es necesario, valoramos nuevamente la decisión. Sobre todo hoy que hemos visto la reacción que hemos tenido cuando hemos anunciado esto el fin de semana pasada, donde te reitero, nos ha dicho mucha gente,
qué terrible y cuál es la opción por la que vamos a votar ahora. No es que se van a quedar en la casa viendo Canal 33 para el día de las elecciones. Lo vamos a ver sin duda. Correcto, magnífico. Hay que seguirlo, pero... Licenciado Martel, hay desencanto, ya lo decía el diputado Avilés. Un amigo televidente me dijo, mire, yo mejor me voy a ir al mar el día de las elecciones, voy a gastar la mitad y me voy a divertir el doble. Dentro de la pluralidad de partidos políticos, ¿cómo se le explica el desencanto a la gente cuando ustedes le dicen no vamos a correr por una fórmula, por una coalición, por una alianza que íbamos a construir? Muchos decían en torno al doctor Héctor Dada Iresi, le comento rápidamente, porque no encontramos en los otros partidos algo que de verdad nos pueda seducir bajo el electorado. ¿Cómo se le explica a la gente esto, licenciado? Yo creo que nosotros preferimos hacerlo con mucho realismo. Estamos frente a una campaña que tiene como característica, en primer lugar, que se van a derrochar millones de dólares. Solo para ponerle un ejemplo muy concreto, que es lo referente a la deuda política. La deuda política es una cantidad de dinero que el Estado da a cada partido por cada voto que obtiene. En la elección del 2004, los partidos recibieron $3.73 por cada voto. En las elecciones del 2009 recibieron $4.73, $1 más. ¿Por qué la diferencia? Por la inflación acumulada a los 5 años que se compensa. Es decir que para las elecciones del próximo año, siendo conservadores, el voto va a tener un costo de $5.50 por voto. Pero la ley señala que los partidos tienen derecho a un anticipo, que lo van a recibir ya en unos días. Ese anticipo es el equivalente al 70% de los votos que obtuvieron en la última elección. Y en el caso de los partidos nuevos que participan por primera vez, recibirán una cantidad fija de $50,000. ¿Qué es lo que sucede? Que solamente 2 partidos políticos han participado en elecciones presidenciales anteriores, Arena y el FMLN. Si aplicamos el 70% sobre la base de $5.50 por voto, que es un cálculo conservador, Arena recibiría solo de anticipo de deuda política $4.945.666 de parte del Estado. Y el FMLN, que ganó la elección presidencial en el 2009 y por lo tanto obtuvo más votos, va a recibir $5.212.900 de anticipo de deuda política. El CD, si fuera a participar, lo que recibiría, igual que van a recibir los 2 militares, igual que va a recibir la coalición unida, son $50,000. Es decir, el anticipo de deuda política para unos es 100 veces menor que el que va a recibir cada uno de los grandes. Ahí establecemos ya la primera gran diferencia. Debo de preguntarle, bajo esa primera gran diferencia, ¿de dónde van a sacar la demás plata los partidos políticos? Porque unos dicen, miren, la ley de partidos políticos jamás quisieron autorregularse para determinar de dónde va a salir la plata. Todos dicen es una aportación porque creen en el movimiento. No sabemos si en el narcotráfico o de pronto alguien podría decir, como el presidente actual, el presidente Funes, mire, es un préstamo. Y al final todos felices y contentos. ¿De dónde están sacando esta plata los partidos? Si se podría en algún momento lucubrar ideas. Esa es una de las grandes incógnitas y es uno de los secretos mejor guardados por los partidos políticos. Incluso cada vez que nosotros hemos hecho mucha insistencia en que deben de transparentarse las finanzas que los partidos políticos reciben, sean de tipo público o de tipo privado, ha habido una tremenda resistencia a decir cuáles son los recursos privados que reciben. Lo que medimos son enormes campañas electorales. Obviamente los 2 partidos políticos grandes van a multiplicar por lo menos por 8 esa cantidad que están recibiendo en este momento como anticipo de deuda política. Y no hay ninguna presión legal, ninguna exigencia legal para que ellos lo digan. Y es por eso es que es importante que la ciudadanía presione y que cada vez que vea publicidad piense quién la estará pagando. Lo que sí sabemos, por ejemplo, se filtró en algunos medios de comunicación, es que uno de los grandes partidos reunió
a grandes empresarios, se habló de un famoso G20 y se pusieron como meta conseguir como 30 millones de dólares para la campaña de uno de estos partidos políticos. Todos sabemos que en política dona el pueblo y el pueblo dona con esperanza, $1, una cora, $2, un profesional nos puede regalar 10, 25 dólares, pero ya las grandes empresas que donan decenas o cientos de miles de dólares a la campaña de un partido político lo hacen como una inversión. Están invirtiendo en ese gobierno que después ellos van a considerar que es suyo, que es propio. Y esto se refleja en este momento en que tenemos ya dos realidades en este país. La realidad ya de veras que estamos viviendo todos los ciudadanos todo el día, que va desde los problemas de tráfico, la delincuencia, el desempleo, el costo de la vida, y la realidad virtual que nos está comenzando a vender la campaña electoral, en la que lo que vemos son niños sonrientes y una serie de promesas que nadie sabe cómo vamos a cumplir, cómo se van a cumplir. Ok, por ahí dicen es que nadie se acuesta sin cenar y además, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Acuérdese de 8 en punto, regresamos luego de una pausa. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, licenciado Avilés. Muchos se preguntan, mire, ¿por qué no hicieron alianza? ¿Por qué no hicieron en alguna manera coaliciones como otros institutos políticos si lo han hecho? La pregunta es, ¿no llenaron las expectativas o dicen que las experiencias son compradas de la alianza, de la acercamiento que tuvieron en las elecciones pasadas en el 2009? Y no quiero hablar del FMLN, el presidente Funes, pero igual ya lo dije. Fíjate que esa es una pregunta lógica la que tú estás haciendo, porque algunos se preguntan, bueno, y si el CD, Cambio Democrático, no lleva candidatura propia, ¿a quién va a apoyar? ¿O con quién se va a aliar? Dado que las coaliciones cerraron el 17 de septiembre, si la memoria no me falla, se cumplió ese plazo. Precisamente el esfuerzo fundamental que veníamos realizando por presentar una candidatura propia era fundamentalmente porque nosotros no nos sentimos identificados, no hasta el momento, con ninguno de los proyectos políticos, dado que ni siquiera ha habido una oportunidad seria de revisar una propuesta programática que por lo menos aborde los 4 o 5 temas sobre los cuales no se podrá evadir ninguno de los que pueda obtener la presidencia de la República. Yo he mencionado como ejemplo solo un tema, el de las pensiones, por ejemplo. O sea, ¿por qué eso de que hay un acuerdo no escrito entre el Arena y el Frente de que no abordan este tema hasta después de las elecciones? No, si inmediatamente después de las elecciones... hasta el 2015, según entiendo yo. No, están en la idea de empezar a abordarlo después de la presidencial. Eso ¿Van a asumir ese escuchado. Costo político, licenciado? Pero después de la elección. Después, ¿cuál de cara costo? a unas elecciones de alcaldes y diputados. Mira, si fuera como tú lo planteas, ahí sí ya es para afligirse. Lo que pasa es que la realidad no daría probablemente para aguantar la discusión de un tema tan serio y urgente como el de las pensiones para después de elecciones legislativas y municipales. Es más, tenemos información técnica, datos, que inclusive ya está siendo bastante difícil administrar algunos compromisos derivados de las pensiones antes de la elección presidencial. Pero en todo caso, lo que decía es, hay como una decisión, un pacto no escrito, pero sí entendido por ambos, de que los temas serios se aborden después. Pero en fin, nosotros sentimos desde ese punto de vista que hasta el momento, en primer lugar, no ha habido un planteamiento serio, no ha habido un proyecto político sobre el que uno pueda decir, caramba, esto es lo que necesita El Salvador para funcionar en los próximos 15 o 20 años, no en los 5 que vienen, en los próximos 15 o 20 años, o por lo menos no ha habido un planteamiento que establezca medidas concretas para afrontar lo que se nos viene en los distintos niveles que estamos enfrentando como sociedad salvadoreña. Entonces, lo más fácil podría ser tomar una decisión pragmática en términos de conveniencia, ¿verdad? Y agarrarte otra vez de una ramita, ¿verdad? O de una rama y ahí irte colgadito y hacer un arreglo. Eso sería lo más fácil y yo creo que a lo largo de este tiempo en que hemos estado, no de forma caprichosa,
pero sí persistente, tratando de construir una candidatura propia, pudimos haber tomado fácilmente esa decisión, o al menos proponérsela en nuestra militancia. Pero sucede que nuestra misma gente nos ha dicho, nosotros queremos construir una identidad propia, porque además tenemos un proyecto propio, tenemos una visión diferente de cómo deben afrontarse los problemas del país. Y en función de eso creemos que sería un error volver a hacer lo mismo de siempre. Ahora, te quiero compartir algo, que esta es una realidad inevitable y me temo que se va a intensificar en los próximos meses. Se ha estado dando una situación, con mucha pena lo tengo que decir, esas cosas que no deberían de suceder, que algunos dirigentes, candidatos incluso, de partidos políticos, han estado tratando de persuadir a nuestras estructuras en algunos departamentos e invitándoles a sumarse a este esfuerzo, y hacen hasta algunos ofrecimientos como para volver más atractiva la cuestión. A mí me parece que un partido que quiere gobernar este país, lo primero que debe hacer es ganarse de verdad el voto de un ciudadano, el apoyo inclusive de un partido a base de propuestas y conversaciones serias. Pero no es el método, pienso yo que no es correcto, no es ético tratar de estar influyendo o persuadiendo a nuestras estructuras bajo otros métodos. Creo que eso no es correcto. Tenemos algunas experiencias. Nos sucedió en el Departamento de la Libertad, donde aparecieron unos supuestos dirigentes nuestros de Cambio Democrático apoyando la fórmula del FMLN, personas que ni siquiera pertenecen al partido y tienen un proceso de expulsión dentro. O sea, y los muestran como apoyo. Mira, llegaron al abuso que sacaron una publicación en un periódico usando nuestra bandera. Nosotros tenemos una personería jurídica, nosotros pudimos haber procedido incluso penalmente, ¿verdad?, bajo un abuso de esta naturaleza. Y sin embargo, nosotros no hemos querido llegar a eso porque el país no se merece estar en estas cosas. Sin embargo, lo siguen haciendo. ¿Podríamos decir de quién se trata, licenciado? Mira, en el caso te mencionaba concretamente en el Departamento de la Libertad, tuvimos esta situación con el Frente. Me da pena decirlo. Yo se lo trasladé a su dirigencia, ¿verdad?, que nos parecía que no era correcto. Pero en estos días están también tocando a otras estructuras nuestras en el terreno. Y yo digo, bueno, los partidos tienen que hacer como la cacha, como se dice, ¿verdad?, de tratar de enamorar, y si alguien voluntariamente decide acompañar a alguien, pues que lo haga, está en su libertad, es un derecho legítimo que tome su propia opción. Pero lo que yo creo que sí no es conveniente ni correcto, sobre todo para mantener una buena relación entre partidos, es tratar ya de influir en las dirigencias o en seguidores de nuestro partido ya con ofrecimientos de otra naturaleza, porque yo creo que eso no se vale, no debería de ser. No, y lo preocupante es que de llegar a ganar, así van a buscar la gobernabilidad de nuestro país. Licenciado Martel, debo de preguntarle, usted en algún momento estuvo vinculado al ente rector que hoy por hoy tiene el inmenso privilegio y la gran responsabilidad de sacar adelante estos comicios electorales. Muchos están preguntando si es apegado a la ley que el doctor Norman Quijano y el expresidente Saca estén haciendo campaña pidiendo ya el voto cuando no están inscritos. Es decir, en el pasado se dijo, mire, por una laguna legal todavía no están inscritos, por lo tanto no es campaña, pero ahora ya inició la campaña, pero ya se pide el voto, uno. Y dos, la otra pregunta es qué opinión le merece con el fantasma del fraude. Y le hago esta pregunta porque le han solicitado al fiscal general de la República que retire a la fiscal electoral porque es parte orgánica del FMLN. Surge la otra cuestionante, pero mire, Arena, no me va a dejar mentir, y es muy buena amiga mía, en el 2009, la fiscal electoral de ellos era la licenciada Margarita Morán, hermana del alcalde Morán de Aguachapán. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Seguimos en el tema de la doble moral en esta situación? Comenzando por lo primero, los partidos políticos tienen el derecho de hacer campaña electoral a partir del momento en que legalmente se inicia la campaña. El problema que son 4 meses antes de las elecciones para el caso de las presidenciales. El problema es que aquí en realidad la campaña comenzó hace más de un año. Y ahora la única diferencia es que van a pedir el voto. ¿Es legal pedir el voto sin tener candidatos? Eso no lo establece la ley como una prohibición. Y si la ley no lo prohíbe, entonces no hay ninguna razón para que el tribunal lo pueda prohibir.
Lo que sí sucede es que hay un momento ya a partir del cual se cierra el periodo de inscripción y ya a partir de ese momento la mayoría de los derechos los comienzan a asumir únicamente los partidos contendientes. Pero en esta etapa de aquí al 4 de noviembre, que es el último día en que a las 12 de la noche se cierra la inscripción de candidatos, cualquier partido político puede perfectamente hacer campaña y pedir el voto, aunque no tenga un candidato inscrito. Cada partido definirá en qué momento lo hace. Ahí no sentimos nosotros que haya un problema de legalidad. En cuanto al fraude, mire, la verdad es que el sistema electoral salvadoreño, a pesar de todo su atraso, porque es de los más atrasados de América Latina, pero en realidad, en cuanto al fraude y a superar esas posibilidades, ha habido mucho avance. Tenemos una Junta de Vigilancia Electoral, de la cual yo soy miembro, que está integrada por todos los partidos políticos legalmente inscritos, la cual su función es vigilar no solo el registro, la pureza del registro electoral, sino todo el proceso electoral. Y nosotros estamos en permanente comunicación con el tribunal. Hoy hemos mejorado muchísimo la comunicación con el tribunal. ¿Va a estar usted ahí? Exacto, estoy ya ahí, soy parte de la Junta de Vigilancia. En los próximos comicios, pese a que CD no se inscriba, exactamente, porque las funciones de la Junta de Vigilancia no dependen de la contendencia o no de un partido político. Esas funciones de un organismo que, independientemente del rol electoral que se esté desempeñando, se puede participar en la pureza. Por otro lado, Arena va a tener representante en todos los organismos electorales, en las juntas receptoras de votos, en las juntas electorales municipales, en las departamentales. Por lo tanto, si se hace el fraude, va a ser en sus narices. Ok, pese a los señalamientos de las dos empresas que en diferentes rotativos esta mañana se han hecho, que han sido altamente cuestionados en otros países y que podrían ser la empresa contratada para la transferencia de datos, pese a eso. Esa es otra cosa. Primero, la transmisión rápida de resultados no ofrece nunca un resultado legal, es un resultado político. El resultado legal se establece en el escrutinio final. Yo comparto las preocupaciones por la naturaleza de la empresa y puede haber muchas preocupaciones, pero de eso salir a gritar que hay fraude es una gran diferencia. Fiscal electoral. Nosotros, el problema es que antes era de Arena y hoy es del FMLN. Entonces, en el fondo es el mismo vicio. Es el mismo, lo que antes hacía uno, hoy lo hace el otro. Lo único es que antes no gritaban que había fraude porque tenían el fiscal, tenían el control del presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, tenían la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, tenían el fiscal general de la República, tenían el fiscal electoral, tenían prácticamente el control de toda la institucionalidad electoral, Arena. En la medida en que se ha venido diezmando, se han sentido como solos. Pero la solución es fortalecer las instituciones de la sociedad civil que vigilen los procesos electorales. Pausa en 8 en punto, regresamos con mucho más. Muchísimas gracias por su preferencia, licenciado Avilés. Muchos se preguntan si no van a hacer una coalición, si no van a hacer una alianza, si no van a correr, le van a endosar, es decir, la militancia se le va a instruir como tal, endosarle el respaldo a algún instituto político. Gracias por preguntar eso, que periodistas de este canal también me lo preguntaban recientemente. Mira, yo quiero aprovechar para decirle a nuestra militancia y compartir a la ciudadanía que nosotros no hemos tomado una decisión a ese respecto. Pero de una que sí hemos tomado pueden sacar sus conclusiones. ¿Cuál es? Hemos decidido no realizar ninguna alianza, que es lo que quedaría en este momento como alternativa, con ninguna de las opciones políticas que están participando en la elección, por las razones que antes argumentaba, antes que fuéramos al corte. Desde ese punto de vista, decirle a nuestra militancia, no hay que dejarse engañar, no hay que dejarse sorprender de que ahora entonces vamos a endosar nuestro apoyo a uno y a otro. No, responsablemente nosotros le trasladaríamos a la ciudadanía salvadoreña y a nuestra militancia cualquier orientación que tengamos que dar en ese sentido, ya que por supuesto es un tema que tenemos que analizar responsablemente como partido político. Y una alta posibilidad es que, tal como decidimos no hacer alianzas o coaliciones,
sea también que no orientemos a votar por ninguna opción. Pero eso es algo que todavía no hemos revisado como partido político. Vamos a seguir siendo propositivos en este contexto, no tampoco desmayaremos en hacer propuestas, en racionalmente discutir sobre lo que estamos viendo que ocurre en el país y, como decía hace un rato, seguir activos porque seguimos trabajando entusiastamente. Ok, licenciado Avilés, en la política nada es casualidad, dice por ahí algunas personas. La admisión de la demanda en contra de la ley de amnistía, no la admisión, no me estoy refiriendo al acto que acaba de realizar la Sala de lo Constitucional, sino a la utilización muy probablemente de esta. ¿Qué consecuencias traería la derogación de la ley? Y muchos están hablando ya bajo la conveniencia que la fórmula presidencial del FMLN sería la más afectada. Otros esbozan, mire, la que debe estar más inquieta es la derecha en nuestro país. Sin embargo, también vemos que paralelamente se están dando huelgas por parte de algunos sectores, llámese salud, en algún momento ya han adelantado los maestros, etcétera, etcétera. Claro. Yo decía algo en la primera intervención, y es que pareciera ser que una cosa es la realidad de verdad y otra cosa es la realidad electoral. Por lo tanto, las elecciones no van a ser más que un elemento de una coyuntura mucho más amplia y mucho más rica. Y creo que no van a ser envolvedoras. En ese sentido, los temas que tú has señalado, primero, la admisión de una demanda contra la ley de amnistía. En realidad lo que hay es la admisión de una demanda, porque cumple los requisitos formales que la ley establece. Pero después de que se admite la demanda, se abre un proceso a prueba, en que las partes interesadas o involucradas o afectadas tienen derecho de presentar pruebas en uno y en otro sentido. Y después viene un periodo en el cual la Sala de lo Constitucional revisa y emite sentencia. Es decir, estamos frente a un proceso que no necesariamente ya la otra semana hay resolución, y además de eso no hay tiempos en la ley para que la Sala de lo Constitucional pueda resolver. Entonces lo que tenemos es en realidad que se están ahogando en un vaso de agua en el marco de la campaña electoral. Yo diría, el que nada debe, nada teme. ¿Se están ahogando o quieren ahogar en un vaso de agua a otras personas? Es difícil querer ahogar a otro en un vaso de agua. Más bien ellos se están autoahogando en el vaso de agua. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que están haciendo es una burda utilización para efectos electorales de algo que debería de ser un esfuerzo serio para realmente poder cerrar heridas que después de 20 años todavía están abiertas porque no ha habido reparación ni ha habido justicia de todos los daños de la guerra. Y por eso es que vemos excombatientes en la calle, y por eso es que vemos los familiares de los desaparecidos, de los asesinados, de los torturados, que todavía reclaman justicia. Hay que saldar esas cuentas. Y en ese sentido, yo no quisiera adelantar criterios sobre cuál va a ser la resolución de la sala, pero hay algo que me preocupa, y es la reacción de tutela legal, del cierre de tutela legal del arzobispado. Eso no tenemos hasta ahora, paradójicamente, una explicación del señor arzobispo. Tutela legal ha jugado un papel importante y tiene uno de los archivos más importantes que representa una memoria histórica que debería de ser propiedad de todos los salvadoreños. En ese sentido, creo que Monseñor está obligado, en primer lugar, a dar una explicación de las razones del cierre de tutela legal. En segundo lugar, a la preservación de toda la documentación que existe ahí, que en muchos casos pueden consistir en evidencias sobre violaciones a los derechos humanos. Y en tercer lugar, poner esos archivos a la disposición de las autoridades competentes, o incluso debería de ser entregado como parte de patrimonio histórico al Archivo General de la Nación. Es decir, lo que estamos es sobredimensionando temas. Otra cosa distinta es, nuevamente, de la realidad real, que no es la realidad electoral, es la demanda de los trabajadores de salud sobre su escalafón. Es que estamos frente a un escalafón ya aprobado. Que es ley de la República. Que es ley de la República. Y por lo tanto, si no hay recursos, no es problema de los trabajadores. Es problema de que en su momento
se hicieron malos cálculos sobre las posibilidades de recursos financieros. Pero el problema es grave. Primero porque el escalafón se convierte en parte del gasto corriente permanente del Estado, porque no es cosa de que hoy te voy a dar un aumento y te lo quito el otro año. Eso se convierte en una demanda permanente y por lo tanto en un incremento del gasto corriente del Estado. Okay. En ese sentido estamos frente a un problema que nos denota la gravedad de la crisis fiscal que no está siendo abordada también por nadie. Ok, la preocupación de muchas personas rápidamente es que si se perdió la documentación de probidad en el despacho de la presidencia de la Corte, se podría perder esto. Rápidamente, en 2 palabras, ¿puede el exalcalde Norman Quijano llegar a una contienda sin finiquito? En 2 palabras, por favor. Sin finiquito no puede, porque es un requisito legal. ¿Qué pasa si no se lo dan? Pero para que la única forma de negarlo es que haya una sentencia y una condena de una Cámara de la Corte de Cuentas. Solo por el hecho de que tenga demandas o tenga juicios no es razón legal para negarle el finiquito a Norman Quijano ni a nadie. Licenciado Avilés, cambio de tema rápidamente. 1 es que el trabajo legislativo ya empezó a bajar. 2, que ha sido condenada la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa por no dar a conocer los nombres de los asesores. Un rotativo esta mañana, si ustedes lo pudieron leer, sabrán que obviamente me estoy refiriendo a ese, señalaba los familiares del profesor Salvador Sánchez Serén y de Orestes Ortiz, que están diseminados dentro de la cosa pública del Estado. Hay una obligación de dar a conocer por parte de la ley, esta a la cual hacía referencia, cuántos asesores tiene la Asamblea Legislativa. Y quiero ir un poco más allá, porque alguien me decía, mire, es que el poder formal son los partidos políticos, el poder real es la Junta Directiva. Y como se dice en los pasillos del órgano legislativo, los sobresueldos. Cuéntenme. Bueno, mira, quizás comenzar por un tema que realmente sí, a quienes presidimos comisiones en la Asamblea Legislativa, como a tu servidor, que le toca presidir la Comisión Financiera, nos preocupa. Ciertamente tenemos que decir con mucha sinceridad que ya comenzó a haber problemas para construir quórum en las comisiones. Los ciudadanos deben de saber que para nosotros poder sesionar formalmente necesitamos la mitad más 1 de la presencia de los miembros de una comisión para poder realizar formalmente una reunión, si no, esta no se puede realizar, no tiene validez. Eso lo establece nuestro reglamento interior. Y sí, estamos teniendo quórum bastante apretados, hay ratos en que prácticamente si se mueve alguien, inclusive porque se tiene que levantar un momento de la silla, ya tenemos que detener la reunión porque ya no tenemos quórum. Ese tipo de cosas están sucediendo, al menos en la comisión que yo presido está pasando. No te puedo asegurar que en todas. También ha disminuido en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto eso. Eso en primer lugar. Yo creo que de alguna manera los partidos políticos tendrán que ajustar su planificación de tal manera de que debamos de cumplir con esta responsabilidad por la que nos eligió el pueblo. En realidad, en el otro tema hay algo que es tan claro como el agua, y es el hecho de que la ley de acceso establece con mucha claridad que hay derecho de obtener información considerada de carácter pública, y esa incluye indudablemente también contrataciones. La parte relativa a esa información que tú citabas de 2 personas a quienes yo respeto, te diría, sin ánimo de tomar posición, algo que sí creo que es un hecho. Son ese tipo de cosas que están ocurriendo también o siendo usadas en medio de una campaña. Y yo creo que eso no está bien. Una cosa es que el ciudadano tenga derecho a tener acceso a información pública. En eso no tenemos discusión. Eso es así. La ley lo exige además. Pero ¿con qué propósito se hace eso en este momento? Es obvio, son ese tipo de situaciones que están ocurriendo al calor de una campaña. Ojalá que no vayan a llegar demasiado lejos. Pareciera que están llegando muy, pero muy lejos. Solo quería hacer una puntualización con lo que decía Juan José Martel, que le escuchaba ahora al presidente del Tribunal Supremo. El presidente decía que aunque una persona no posea un finiquito, el tribunal la puede inscribir como candidato. Sin embargo, si en el transcurso del conocimiento del proceso, en este caso el que se sigue en la Corte de Cuentas, hubiese una condena, tal como lo dice Juan, en ese momento tendrían que sustituir a ese candidato,
porque ya el tribunal no podría validar que compita. Ok, le planteo con un poco más de terror el tema. ¿Qué pasa si este candidato gana y luego la Corte falla? Y mira, eso, de veras que lo pusiste. Okay. Fíjate que yo me sonrío con lo que estás diciendo. No, que aquí todo yo puede creo pasar que en el este que país. está en esos zapatos debe estar temblando con tu pregunta. Okay. No, yo creo que también la Constitución define claramente qué es lo que ocurre en esos casos. Y es evidente que ahí quizás tendría que asumir el vicepresidente en su defecto. No, porque no ha recibido la protesta todavía. Pero mira, fíjate que tú ya estás haciendo esa pregunta y eso pasa no, los amigos por decir que Arena puede ganar las elecciones. Sí, no, yo no creo que las va a ganar. O cualquiera. Pero entonces... Pero obviamente es un estadio que hay que analizar. Sí, sin duda, pero pienso que es como una hipótesis bastante extrema. Magnífico. Lo que sí es verdadero es que luego de la pausa comercial le damos a conocer Participación Ciudadana. Volvemos. Estamos de regreso, señores. Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos rápidamente a darles a conocer la participación ciudadana. Para eso saludo a Georgina García, mi productora. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Héctor dice que es muy mala noticia que no vayan a participar en las elecciones. Marta Rivas pregunta qué es lo que les llevó a tomar esta decisión. Gina dice ya habían dicho que andaban buscando a su candidato, ¿qué los llevó a decidir no participar? Y ahora, ¿por quién voto?, se pregunta. Ale Canal, ¿creen que la campaña sucia de las próximas elecciones podría afectarles? Lamentamos que no participaran. Elías Romero dice es que las terceras vías o terceras opciones no funcionan en nuestro país. Adriana Escobar, ¿han pensado en llamar a sus bases para apoyar al FMLN por ser ustedes un partido de tendencia izquierda? Néstor Alex dice, ¿por qué no eliminan este gasto de la deuda política en lugar de eliminar el escalafón? Ya que ellos es evidente que sí se pueden financiar. Dice Lulaza, el señor Avilés goza de mi total respeto, saludos. Mario Grisales, si ustedes tienen un buen planteamiento y un líder capaz que pueda hacer clic con el pueblo, pueden ganar, no importa cuánto dinero. Diputado 85 dice, en política todo es posible, al final se aliará al FMLN. Rosy Mixco dice, un partido que quiere gobernar este país debe ganarse el apoyo a base de verdades reales y cercanías. Emilio Monterrey pregunta a su invitado qué opina de la actitud del señor presidente de no darle el escalafón a empleados del Ministerio de Salud, esto es ilegal. Carla María dice, he oído que las bases de Cambio Democrático no les parece su actual dirección y al parecer en el CD dice hay de todo, unos apoyan a Arena y otros al FMLN. También Rodrigo Mayora dice, haber tomado la decisión de no participar es signo de madurez política, honestidad y buen juicio. El PDC que tome ejemplo. Mario Grisales dice, pedir el voto sin estar inscrito no es legal, es ilógico y sin fundamento, no tiene razón de ser. Moisés Rivera dice, hoy oficialmente inicia la campaña electoral, la ilegal tiene más de un año y la sucia tiene 5 meses. El Salvador es impresionante, dice. Hasta acá llegamos con la participación ciudadana de esta noche. Gracias, Georgina. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar pendientes de 8 en punto. Licenciado Avilés, antes de ir rápidamente, el presidente Funes tuvo una decisión en su momento y los más dañados, si lo podemos llamar en ese término, de los funcionarios que de una u otra forma tuvieron alguna actividad política directa o indirectamente, fueron el CD. ¿Qué opina? Donde este día el presidente de la República firmó un acuerdo ejecutivo donde los funcionarios públicos sí van a poder hacer proselitismo político luego de las 4. Cuénteme. Bueno, y algunos de nuestros antiguos funcionarios del gobierno, ni siquiera puedo decir que hicieron proselitismo, participaron en una actividad donde hicimos un planteamiento al país un fin de semana y se les sacó del gabinete. Pero ¿cómo es que a menos de 4 años la ponderación de moral o amoral ha cambiado? Bueno, eso es algo que el señor presidente de la República tendría que explicar, cuál es la diferencia de hace más de un año y ahora, ¿verdad? No creo que lo preguntemos porque 2 veces nos ha dicho que va a venir y no ha venido el presidente acá a 8 en punto. Yo recuerdo que a un antiguo presidente de la República solía cuestionársele mucho ese argumento que de 8 a 4 era presidente y de 4 en adelante era dirigente de su partido. Digamos que esto es
un poco parecido, pero bueno, es la decisión del presidente y creo que sus funcionarios no tendrán más camino que acatarla. Solo responder rápidamente a una de las inquietudes en relación al escalafón, señalar que precisamente estos son los temas que no se abordan y es una lástima. En las campañas cuesta más. La parte de disponibilidad de recursos es un tema grave en el Estado. Ok, licenciado Martel, no tengo tiempo, pero acá me preguntan, bueno, no va a ceder, ¿quién nos podrá ayudar? Dice una amiga televidente. Arena podría intentar nuevamente la remoción del magistrado Walter Araujo cuando ya se ha inscrito el candidato. Yo creo que ellos lo que van a intentar no es removerlo, sino pedir que no se meta, que se recuse para los temas que tienen que ver con ellos. Creo que eso es lo que van a solicitar, porque para lo otro no tienen base legal. Y no sé si la tengan para esto, pero eso es lo que van a hacer. En todo caso, yo creo que tienen que aprender a que el Tribunal Supremo Electoral debería de ser ciudadano. Okay. Nos quedamos con eso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Licenciado Avilés, siempre es un gusto. Licenciado Martel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Hoy, miércoles 2 de octubre del 2013. Así están las cosas en nuestro país. Pasen muy buenas noches. Será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.